Vamos a dar entonces inicio a ese segundo encuentro. En este segundo encuentro vamos a trabajar entonces el ser humano. Esperen un momento, yo verifico que sí. Sí. Entonces en este encuentro vamos a trabajar el ser humano, el concepto de ser humano a partir de su definición filosófica y lo vamos a contextualizar en los tiempos de la colonización europea en América Latina. Para eso entonces vamos a tener el siguiente orden, vamos a registrar la asistencia, les voy a pedir el favor que los que no lo han hecho en el chat escriben el nombre completo y el grado grupo, los que vayan llegando, recordemos que son 5 minutos de espera para iniciar y 10 minutos para dejar ingresar. Luego vamos a escuchar un saludo entonces por parte de las docentes, vamos a desarrollar nuestra primer conferencia, la cual se llama El ser humano durante el colonialismo en América Latina. Luego vamos a tener preguntas de ustedes hacia nosotros los expositores. Haremos un quiz en una aplicación que se llama Tommy. Y finalmente vamos a explicar el primer paso para el proyecto final, el primer compromiso para el proyecto final. Le voy a pedir entonces a la profe, ¿sabe qué? Nos regale un saludo a los estudiantes. Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Espero que les guste esta dinámica que vamos a trabajar hoy y que podamos sentirnos cómodos y hacer las preguntas respectivas en el momento indicado. Muchas gracias, profe. E invitamos a la profe Victoria que también les dé un saludo a sus estudiantes. Buenas tardes para todos y para todas. Espero que tengan libreta en mano, que tengan lapicero, que tomen nota para poder responder asertivamente pues las preguntas en Tommy. Espero también que hayan visto el video que les montamos acerca de la plataforma Tommy para utilizarla pues ahora. Y ya, empecemos. Muy bien, muchas gracias. Y quien les habla entonces el profe Daniel Duque, los vamos y le pedimos en nombre de los tres del grupo, excusas a nombre del profe Andrés, quien por fallas técnicas no nos pudo acompañar el día de hoy, pero quien nos estará acompañando Dios mediante en los próximos encuentros, en las próximas conferencias. Iniciamos entonces esta primera, como les había dicho, se llama El ser humano durante el colonialismo en América Latina. Vamos a tener una ruta de trabajo dentro de esta conferencia, es decir, qué vamos a hacer en la conferencia o qué vamos a hablar los panelistas, que somos los tres profesores. Vamos a trabajar el concepto de ser humano, que ustedes también lo abordaron en la lectura que teníamos como compromiso. Simplemente yo aterrizaría unos términos de esa lectura, pero ustedes ya también tienen claridad frente a esta. Luego vamos a ejemplificar o vamos a contextualizar qué es ser humano en la historia, en el contexto de las colonias de América Latina, empezando por el concepto de colonialismo, luego las instituciones que hicieron parte, tanto políticas y económicas, y finalmente cerraremos con la sociedad y el mestizaje. Ustedes en la lectura entonces tuvieron ese primer acercamiento precisamente al concepto de ser humano desde una definición filosófica. Durante muchos siglos lo que nosotros vamos a hacer es cómo ese concepto de ser humano de pronto se modificó a partir del encuentro entre Europa y América, en especial América Latina. Recordemos entonces que durante muchos siglos Europa y América ni siquiera tenían conocimiento de su existencia. Esto prácticamente se da por, digámoslo así, por buscar rutas precisamente que permitieran la comunicación de Europa con Asia, con India sobre todo. Por eso cuando ellos llegan a nosotros nos van a llamar indios, ¿cierto? En ese contexto, primero partamos entonces de qué es ser humano y en la lectura que ustedes abordaron, hay dos, digámoslo así, paradigmas que nos van a permitir entender entonces este concepto. Uno es biológico y el otro es desde la filosofía. En el biológico es el humano considerado como una especie animal que pertenece a el Homo sapiens y lo caracteriza por su capacidad de pensar y de desarrollar diferentes niveles intelectuales. Esto lo diferencia entonces o le permite, perdón, adquirir y crear diferentes conocimientos.
pero por parte de la filosofía va a entender el ser humano o lo va a considerar como un individuo, como una entidad que puede estar dotada de alma y de espíritu y cuya mente funciona de manera racional, es decir, que piensa, que tiene conciencia de sí mismo, que tiene capacidad para reflexionar sobre su propia existencia. Estas dos concepciones, de todas maneras, van a estar ligadas a un momento o a un contexto histórico y o a una visión que tengan en ese momento histórico sobre el ser humano. Entonces, así por ejemplo, no será lo mismo entender qué es ser humano durante la edad primitiva, donde no habíamos desarrollado inclusive las características del ser humano, a lo que se entiende en la Edad Media o en la Edad Moderna. Por ejemplo, en la Edad Media, devolviéndonos un poco precisamente a lo que vamos a trabajar hoy, en la Edad Media el ser humano era considerado según donde naciese este. Entonces, el rey tenía privilegios o tenía ciertas protecciones, mientras que el campesino, por ejemplo, por el hecho de nacer en una familia campesina, ya era considerado un ser humano con pocas condiciones o pocos derechos, entre comillas, ya que el concepto pues aparece mucho después. Entonces, el ser humano, como lo acabamos de ver acá, es una visión de acuerdo al momento histórico. Hoy vamos a partir o vamos a mirar, a entender ese ser humano desde la colonia. Entonces, para eso yo le doy la palabra a la profe Victoria que nos contextualice un poco en ese momento histórico y en ese devenir. Pero entonces, colonialismo es entendido pues como una práctica donde un país o una potencia se establece y domina social, política y económicamente pues un territorio ajeno a él, ¿cierto? Entonces lo despoja de su cultura e impone una propia. Entonces las campañas colonizadoras pues a gran escala acá en América Latina empezaron en 1492 cuando llega Cristóbal pues Colón aquí a América. Como vimos en la guía anterior, cuando hablábamos pues de conquista acá en el territorio, la llegada de los europeos a Américas tenía motivaciones y razones económicas claras y por eso pues ellos eh, se adentraron pues como a la búsqueda de nuevos territorios y nuevos territorios para dominar precisamente. Entonces las riquezas obtenidas pues por los territorios durante la conquista, que duró aproximadamente 50 años, hizo que muchos conquistadores quisieran quedarse acá en América, ¿cierto? Y así aumentar su poder económico. Entonces, esta región, digamos que se convirtió como en un tesoro encontrado por sorpresa, porque como decía Daniela ahorita, para ellos fue una sorpresa este territorio nuevo, y que tenía, al menos en ese momento para ellos, era un territorio que tenía recursos inagotables, o sea, la plata no se acababa, el oro no se acababa, los recursos naturales pues tampoco se acababan, entonces para ellos, digamos, pues todo esto era como una gran mina, ¿cierto? Donde ellos podían pues tener la riqueza que en Europa les era muy difícil conseguir. Entonces, bajo esto se crea como una perspectiva de mundo. O sea, antes de 1492, el mundo era solo, al menos para los europeos, era una parte de África, Asia y obviamente Europa, que para ellos era lo más importante. Y entonces, cuando ellos encuentran ese nuevo territorio, se crea otra imagen, digamos, como más amplia del mundo, y se empieza un proceso que se llama modernidad. O sea, cuando se acaba Ay, se me olvidó. No, cuando se acaba La Edad Media. la Edad Media. La- Cuando se acaba la Edad Media, muchas gracias, Daniel. Empieza entonces un proceso de modernidad y es que mientras que ellos, digamos, podían disfrutar de los recursos que se sacaban de acá, pues nosotros teníamos que sufrir el otro lado de eso, que era la colonización. ¿Por qué entonces se da la colonización? Por algo que se llama comúnmente como eurocentrismo. El eurocentrismo piensa que Europa y toda la cultura europea, digamos que es el centro del mundo y que todo lo demás hace parte como de la periferia, ¿cierto? O sea, como todo lo que lo rodea es más chiquito y en cierta medida pues más insignificante. Entonces, por ejemplo, no ubica a Europa como en un lugar geográfico,
sino que lo pone a Europa como en el centro de pensamiento y divide el mundo, ¿cierto? Entonces divide el mundo en inferiores y superiores, en irracionales y racionales, en primitivos y civilizados y en tradicionales y modernos. Entonces, en este caso, por ejemplo, los modernos, los civilizados, los racionales y los superiores siempre eran los europeos, mientras que los inferiores, los irracionales, los primitivos y los tradicionales, pues éramos los latinoamericanos o los africanos o los asiáticos, ¿cierto? Entonces, bajo este pensamiento, los colonizadores europeos convirtieron su particularidad, es decir, su idioma, su cosmovisión, su religión, sus tradiciones, es decir, pues como toda su cultura, en algo universal. Y que de alguna forma, pues era la única válida. Entonces, el único idioma válido, pues era el que ellos traían. El único religión válida, pues era la que ellos traían. Y entonces las religiones y la cultura y todo lo que había acá, pues había entonces que eliminarlo. La colonización entonces, digamos que dominó bajo tres ejes fundamentales. El dominio sobre las tierras, ¿cierto? Es decir, despojar a las personas pues de todo territorio. Y esto se representó en una figura que luego la propia Betsa les va a explicar, que es las capitanías y las haciendas. Luego, el dominio sobre los hombres, es decir, las personas ya no tenían libertad sobre sus cuerpos, ni sobre sus creencias, ni sobre sus pensamientos, en algo que se llamó la encomienda lamita y posteriormente fue la esclavitud de las personas que venían de África, que venían, no, que trajeron obligadas de África. Y luego el dominio sobre las almas, que lo hizo principalmente pues la Iglesia Católica, ¿cierto? Y sobre todo lo hizo con algo que se llamaba la práctica del requerimiento. La práctica del requerimiento consistía en una lectura que se les hacía pues en español a las personas que vivían acá en América, y esa lectura decía que ellos negaban su religión, los obligaban a convertirse pues en católicos y que desde ese momento obedecían a la corona española. Obviamente pues ellos no, como era un idioma pues desconocido, entonces los españoles decían, ah, no, yo ya le leí el acto de requerimiento, ¿cierto? Entonces ya a partir de ese momento, pues él ya es cristiano, ya es católico y ya nada más obedece a la reina católica. Ah, bueno, entonces sí, ¿cierto? Pues en realidad era como un acto figurativo porque los indígenas pues no entendían nada. Entonces, tras esta manera pues de dominar, se configura entonces en la colonia a seres humanos inferiores y superiores. Los colonizados, que en este caso pues eran las personas que vivían en América, y luego las personas que vinieron pues de África, eran los inferiores, y los europeos los superiores. La colonización en África, pues, y la venida de los africanos que acá, obligados pues como esclavos, fue una colonización, si se puede decir, un poquito más violenta, ¿cierto?, que la que vivieron los indígenas acá, porque si bien los indígenas tuvieron la oportunidad, al menos los que quedaron, de conservar estas cosas de sus costumbres, a los africanos que trajeron acá en condición de esclavitud no se les permitió conservar absolutamente nada porque eran una mercancía de los europeos y por lo tanto pasaron de humanos con cultura a un producto, ¿cierto? A una cosa que usted podía vender y comprar. Entonces, básicamente en eso se convirtió, y en eso fue lo que en lo que se fundamentó la colonia. La colonia fue un proceso entonces que duraría en América durante 3 siglos y nos configuró a nosotros como humanos totalmente. Es decir, por ejemplo, si los europeos no hubieran venido acá, ¿cierto? Usted tal vez no sería ni católico, ¿cierto? Tal vez tampoco tendría, no sé, la posibilidad de tener ojos claros o Hablar español. pelichurrusquito, o eso, o hablar español, porque el idioma también pues es algo muy importante. Cuando usted lo dominan, a usted el idioma es algo tan importante que usted lo primero que hacen es obligarlo a hablar en el idioma de la persona que lo domina, porque es bajo ese idioma que la persona va a empezar a configurarlo a usted, ¿cierto? Entonces por eso nosotros todos hablamos español. Y también
que es algo que el profe Daniel luego les va a explicar. Se da un proceso, gracias al proceso de colonización, que digamos que fue violento, pero también en cierta medida fue pues enriquecedor, porque tuvimos la posibilidad, digamos, de ser de todo, ¿cierto? Entonces somos afros, somos europeos, somos indígenas, somos mezclados. Y bueno, ya la profe les va a Muy explicar bien. mejor. Aquí, como te lo estaba diciendo la profe Victoria, entonces hay un contexto primero, una visión europea del ser humano, que es la de él como ser supremo, y el conquistado, el colonizado, que es un objeto que simplemente tomó posesión. En esa toma de posesión, la corona española se ve en la necesidad de crear dos tipos de instituciones, una para gobernarlos y la otra para digámoslo así, administrar precisamente esos objetos que son que son los indígenas, los esclavos. La profe Betsa entonces nos va a explicar estas dos tipos de instituciones, profe Betsa. Muy bien. Entonces, las instituciones gubernamentales de la colonia fueron el Consejo de Indias, la Casa de Contratación. Decimos inicialmente, bajo la autoridad del rey, este las crea porque no se sentía, pues no tenía la capacidad de gobernar solo, entonces decide descentralizar ese poder. El Consejo de Indias le da funciones judiciales, administrativas y legislativas. La Casa de Contratación tiene funciones económicas, el control del monopolio comercial. El virrey es prácticamente el encargado de representar al rey, tiene atribuciones jurídicas y ejecutivas. La Real Audiencia es un tribunal de justicia en América, también tiene atribuciones ejecutivas. El gobernador es dependiente, del rey, tiene funciones gubernativas, militares y económicas. Cuando hablo del gobernador, es el capitán general, donde surgen las capitanías, similar al poder que tiene el gobernador, enfatizando su función militar. Luego surgen crean la figura de los corregidores, y estos tienen funciones gubernativas en el ámbito provincial. Hablamos de un gobierno local que asume una administración de la ciudad, representando a los vecinos y asumiendo unas funciones judiciales. También tenemos la parte de los cabildos. Esta administración es más para pequeños grupos o poblados, lo que nosotros hoy llamamos resguardos. Entonces, es una minoría étnica la cual tiene quien los dirija o gobierne y se le respeta la autoridad. Bueno, vamos a hablar ahora de las instituciones económicas. En la colonia tenemos la encomienda o repartición de tierras e indios. Imitaba el modelo feudal europeo. La corona premiaba el trabajo de los conquistadores y los colonos, entregándole una parte de las tierras conquistadas y un número determinado de indígenas para que las trabajara. También se puede denominar el término encomienda a encargo. Tenía la obligación este encomendero de sentirse retribuido con el trabajo que hacían el grupo de nativos e indígenas, a cambio de que él los evangelizara. La mita fue una institución de origen indígena que en quechua significa turno. Se trata de un sistema de trabajo obligatorio, aunque remunerado. Cada poblado o comunidad indígena tenía la obligación de proporcionar un número determinado de trabajadores durante unos meses del año. Cuando hablamos de la mita, nos hacemos referencia al trabajo forzado en las obras públicas, en las minas y en las grandes haciendas. En cuanto a la minería, alcanzó un extraordinario desarrollo debido a que la corona necesitaba obtener metales preciosos para financiar sus empresas políticas. El primer mineral explotado fue el oro fluvial, o sea, y aquí damos inicio cuál fue el objeto de la colonización.
el enriquecimiento a la corona española con metales preciosos y primordialmente el oro. Muy bien. Como nos acaba entonces de explicar la profe Betsabe, entonces esa es la organización política y económica de la colonia. Entonces, ahí el ser humano vuelve y juega. Esa palabra de ser humano depende precisamente de la condición en la que yo podía nacer. Si yo nacía entonces como indígena, mi condición laboral iba a ser para la minería, para la mita, para una de esas instituciones que nos habló la profe Betsabe. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es concluir precisamente esa organización social que precisamente ahorita nos daba una luz la docente Victoria frente a que somos el producto precisamente de esta colonización y es el mestizaje. Este mestizaje lo que hace es que a lo largo del periodo colonial la escala social va a estar determinada por el color de piel y de dónde nazco, la procedencia, es decir, que la calidad de ser humano, de ser persona, dependía de la suerte a la clase social a la que yo naciera. En esa época podemos establecer cuatro grandes grupos o cuatro grandes escalones sociales que son los siguientes. Los españoles se encontraban en la más alto de la pirámide social y estos ocupaban cargos muy importantes en el gobierno y al interior de la iglesia. Recordemos que la iglesia juega un papel importante porque por medio de ella es que realmente también hacen ese proceso de colonización. Eran, ¿quiénes eran los españoles? Los encomenderos, los misioneros o los curas. Posteriormente se encontraban los criollos, los hijos de los españoles, vamos a llamar criollos a los hijos de los españoles nacidos en América. Ellos tenían la misma situación jurídica, los cubría la ley de los españoles y podían ocupar cargos altos, aunque en ocasiones se veían pues como marginados. Y en ese mismo grupo están los mestizos, que son los hijos de españoles, ya sea con indígenas o pertenecientes a la mezcla entre indígenas españoles y africanos. A esto se lo denominaba sobre todo castas. Ellos tenían el trabajo entre artesanía y agrícolas. No tenían las mismas condiciones de los criollos, pero su valor, digámoslo así, era mucho mejor que los indígenas. En la imagen que ustedes ven dicen indios, porque así nos denominaron, o los denominaron los españoles, cuando realmente la palabra correcta es indígenas. Recuerden que al inicio decíamos precisamente que somos casi que un accidente cuando nos encuentran, entonces ellos creían que estaban en la India y por eso entonces nos dicen indios, pero la palabra correcta es indígenas. Estos se encuentran entonces después de los criollos y los mestizos y se hallaban vinculados a trabajos como lo explicó la profe Betsabe, como la mina, la hacienda o la encomienda. Debían pagar tributos, aparte de eso, pues estaban en su tierra y quien los conquistaba les exigía que tenían que pagar un tributo y eran adoctrinados pues en el cristianismo. De todas maneras, tenían unas leyes pues especiales y la profe muy bien lo dijo al final de la exposición, hay unos cabildos que protegen precisamente estos pueblos. Y por último están los indígenas, que ni siquiera eran considerados seres humanos, pues eran mercancía, y usted una mercancía es un objeto que pues le produce ganancia o lo produce pérdida, y ocupan el último lugar en la escala social. Acá vemos claramente Daniel, que los es indígenas no, los esclavos. Negros. perdón, los negros y mulatos, sí. Acá vemos claramente entonces qué significa ser humano según la condición de la piel. Estamos hablando en la época de la colonia, donde precisamente esa calidad de persona, de ser humano, me la estaba otorgando o me la otorga mi piel, mi color de piel o mi procedencia. Finalmente, entonces, somos el producto de ese mestizaje o de ese cúmulo de mezclas. Dentro de la organización, el mestizaje jugó un papel fundamental porque caracterizó la sociedad americana en los primeros años de colonia. En un primer momento, los hijos de los mestizos fueron acogidos, digámoslo así, como con rechazo por parte de la población indígena, porque entonces no eran ni españoles ni eran indígenas, pero poco a poco la situación fue cambiando.
En la imagen que están observando entonces, digámoslo así, es como el resultado de precisamente esas mezclas, un español, un indígena, antes un mestizo, un indio con una negra antes de un sambo, y así sucesivamente. Y al frente, de nuevo, otra vez la escala social que ocupaban según precisamente ese mestizaje. Bien, entonces acá entonces cerramos lo que es la parte de la colonización del ser humano. Damos espacio entonces a las preguntas que tengan ustedes frente a esta conferencia. Si les da vergüenza o algo hablar, la pueden escribir en el chat que nosotros la leemos y se las contestamos. Bueno, como todo está tan claro, vamos entonces a pasar por favor a Meet. En el chat a Tommy. En el chat de Meet les acabo de enviar el enlace. Voy a dejar de presentar para poder pasar entonces a Tommy. Y ya les vamos a copiar, ya les vamos a decir cuál es el código que van a ingresar entonces en Tommy. Mientras tanto les voy recordando, entonces en Tommy van al enlace, ingresan el código que es 2160, repito, 2160. Van a ingresar después del código solo nombre, apellido, grado y grupo. Un solo nombre para que les pueda dar el espacio. Un nombre, el primer apellido, grado y grupo. Recordemos que en esta actividad que vamos a realizar acá en Tommy, nos va a permitir generar también una nota de seguimiento positiva por el entrar y desarrollar las actividades y vamos dando puntos extras de acuerdo pues a los resultados obtenidos. Recordemos, vamos a poner nombre, un apellido y el grupo para poder identificarlos. Ahorita hago por encima un llamado de asistencia. En este momento van 12 ya conectados y vamos a esperar que lleguen por lo menos 22, 23. Ustedes son 24 en Meet conectados. Entonces que esperemos que en Tommy lleguen por lo menos 22. Recuerden, nombre, apellido y un grado grupo. Muy bien. Entonces en ese momento vamos 15 todavía. Voy a esperar hasta las y 36 más o menos para que nos alcance el tiempo también para explicar bien la parte final. Van a Sofía Villa, Ania, Antonia Aguirre, Camila Colorado, Harrison, Juan Vera, Juliana, Laura, Laura Rendón, y Arboleda también, María Cardona, Mariana Pareja, Miguel Ángel Mesa, Acosta y Mesa, y Jaramillo también, Cadavid, Sofía, Valentina y Valeria.
Entonces, en esta primera tanda de preguntas, vamos a hacer un pequeño quiz. Son 5 preguntas sencillas de lo que acabaron de escuchar. Van a encontrar preguntas de falso y verdadero y de selección múltiple con única respuesta. Seleccionan una única opción donde la que ustedes consideren correcta. Bien, entonces voy a iniciar en este momento hay 20 estudiantes, 21. Los voy a mencionar rápidamente de nuevo por si falta. Ana Villa, Andrea Nao, Ania, Antonia, Camila Colorado, Harrison, Isabela, Juan, Vera, Juliana, Laura, María Cardona, Mariana, Miguel Ángel, Miguel Jaramillo, Samuel Cadavid, Sofía, Valentina, Valeria y Jimena O, que no tiene el grado bueno. Voy a iniciar entonces la clase. Recuerdo, son 5 preguntas. Cada pregunta tiene un tiempo de 1 minuto. La idea es que usted lea bien, lea el enunciado bien, que tenga claridad que le están preguntando y que no se demore tanto en responder porque el tiempo, por ejemplo, entre más rápido y correcto lo haga, más puntaje va a tener al final. Entonces vamos a dar inicio en este momento. La primera es de selección única. Recordemos fijarnos que si les demos en el clic muy bien, la respuesta entonces es encomiendas, mitas y minas, los organismos que creó pues la corona española para controlar financiera y comercialmente. Siguiente pregunta, ¿falso o verdadero? Muy bien, la colonización en América Latina es la causa de nuestro mestizaje, verdadero. Lo habíamos explicado con lo de el lenguaje, los ojos, los rasgos físicos. Siguiente, selección única. Muy bien. La encomienda la podemos definir como la repartición de tierras de indios e imitaba el modelo feudal europeo. La siguiente, falso o verdadero.
Muy bien, la práctica de los requerimientos era al revés, entonces esto es falso, eran ante los españoles quienes les explicaban sus creencias a los indígenas. Siguiente, falso o verdadero. En esta sí pedimos disculpas porque hubo un error del sistema, se corrió el tiempo, listo. Muy bien, sin embargo, entonces es falso. El eurocentrismo pone a los europeos en la periferia, ¿no? Por eso se llama eurocentrismo, lo pones en el centro y al resto del mundo en el centro porque se pensaba que los europeos tenían más importancia. Muy bien. Para finalizar, entonces, les vamos a pedir el favor que califiquen tanto la charla como la evaluación de manera positiva o negativa según lo que ustedes consideren. Ya les voy a compartir pantalla para que veamos los resultados. Muy bien. Tenemos el 43% en general de todas las preguntas acertadas. Vamos bien en este primer ejercicio. Felicitamos a la compañera Ania, que obtuvo el primer lugar, a la compañera Ana Villa el segundo y a la compañera Laura Rendón el tercer lugar. Muy bien Ania, que obtuvo el 100% de las preguntas totalmente correctas. Vemos un rendimiento muy bueno, hasta el 60% muy bien. Y de pronto aquellos que no alcanzaron que aparecen en gris, es porque de pronto no respondieron. O sea, no está ni bueno ni malo, sino que no, de pronto no les alcanzó el tiempo Me para demuestre responder. otra vez que no puedo ver el mío. Pasó muy rápido. ¿Quién era, Sofía? ¿O quién era? Señor, muchas gracias. Bueno, Tres, muy bien, tres, Sofía, bueno. 60%, muy bien. Bien, me permito entonces ya para que pasemos esta parte, recordemos entonces de Tommy, es para los encuentros en los cuales los profes desarrollemos un concepto o expliquemos un concepto nuevo, un tema. No lo vamos a utilizar entonces al inicio de mes cuando nos veamos, ni tampoco seguramente al final o en el cierre. Es en estos encuentros tipo conferencia, precisamente para esto, para nosotros evidenciar qué tanto nos escuchan ustedes y qué tanto no. Y este mismo informe, pues lo estaremos compartiendo para que ustedes tengan como un control pues de esta parte de sus notas. Muy bien, vamos entonces a la parte de los compromisos. El proyecto final, vamos a conformar equipos de trabajo máximo de 4 estudiantes. Esa es la primera parte que vamos a hacer. Van a pensar, ustedes pueden, son 2 octavos, ¿cierto? 2 o 3. Bueno, si son 2 octavos, entonces pueden trabajar entre los 2 octavos. Puedo buscar 2 o 3 compañeros del otro grupo, máximo 4 compañeros por equipo de trabajo. Van a hacer entonces el listado de quiénes son esos compañeros y lo van a enviar al siguiente correo. Solo uno por equipo. Van a enviar a través del correo a los integrantes del equipo de trabajo. El correo es históricoreflexivo@gmail.com. Históricoreflexivo@gmail.com. Esta imagen igual, este pantallazo lo pegamos igual para en claro, pues para que tengan presente el correo. A medida, acá es tener presente, nosotros le vamos a igual a realizar pues un esquema y una explicación de cómo representar la pirámide social. Eso se llama un juego de roles. Ustedes van a simular que pertenecieron o que nacieron en uno de esos escalones sociales y van a describir cómo se sentirían si yo fuera indígena o si yo fuera español o si yo fuera un criollo. Listo, es un juego de roles. Sin embargo, durante esta semana vamos a aterrizar mucho mejor pues la explicación.
Lo que hoy necesitamos entre hoy y mañana que empiecen a definir es precisamente los equipos de trabajo y que nos los hagan llegar entonces al correo. Repito, históricoreflexivo@gmail.com. Recuerden entonces, en ese correo nos escriben el nombre completo, grado y grupo de los integrantes que hacen parte de su equipo de trabajo. Y finalmente, entonces, el próximo lunes a la misma hora, a las 3 de la tarde, tendremos el tercer encuentro frente a este objeto de conocimiento que es el ser humano. Y yo creo que pudimos dar una luz de conceptualización y de diferencia. Y el próximo lunes ya lo que nosotros vamos a hacer, o lo que ustedes van a hacer, es empezar a aterrizar las ideas que tengan frente al juego de roles o a la representación que van a hacer de esa pirámide social durante la colonia en América Latina. Entonces, para el cierre, no sé si de pronto las profes quieran decir algo, de pronto que se haya pasado. No, No, nada, todo todo bien. muy bien. Bueno, entonces de todas maneras, Agradecemos la asistencia al encuentro. Que tengan una feliz tarde. Profes, hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz día. gracias. Lo Con mismo, mucho Luego a recuerden ustedes, gusto. colgar, cuídense, estudien, vuelvan. entonces colgar, por favor. Y cuando esté